Lo que hace como especialmente doloroso todo ese proceso es que llegas en una situación muy, muy vulnerable y entonces puedes ser víctima de otro tipo de abusos porque estás tan vulnerable que te revictimizan. Y pues claro, evidentemente la adaptación es un proceso mucho más difícil para una persona que ha tomado una migración de esta forma. De todas maneras, pues yo creo que es importante también decir que muchas personas que vienen a través de una migración forzosa logran aquí estabilizar su situación y logran trabajo y luego sacan sus documentos y luego eso les permite cierta estabilidad y cierta tranquilidad. Y digamos que a pesar de que emocionalmente sigan sintiendo pues dolor por todo lo que pasó, esa migración pues ha sido exitosa en el sentido que han logrado cierta estabilidad. Hola, nosotras somos Dani y Ale. Y esto es Migrantes Anónimos, un podcast donde hacemos preguntas, desmitificamos ideas, contamos historias, Confesamos miedos y sueños, aprendemos de otros y nos acompañamos a atravesar esta aventura llamada migración. Hola a todas y todos, bienvenidos a otro episodio de Migrantes Anónimas. Esta vez vamos a estar hablando sobre un tema que nos parece muy interesante porque la idea de este podcast es visibilizar los diferentes tipos de migración. Y en este caso vamos a estar hablando sobre migración forzosa. Sabemos que todas las experiencias son diferentes y también queremos ser conscientes pues de que muchas veces tenemos privilegios que otras personas no. Así que el día de hoy nos acompaña Marcela y Laura. Marcela Fajardo, ella es psicóloga colombiana, pero llegó hace 23 años a Barcelona y durante su proceso, como ella misma lo dice, se ha reinventado varias veces para sobrevivir. Actualmente y desde hace 16 años es consultora para el Consulado General de Colombia en Barcelona, coordinando el área de asesoría social a población colombiana vulnerable y además es co-creadora de Migrando. Además, nos acompaña Laura Rodríguez, ella también es psicóloga colombiana y lleva 3 años viviendo en España. Ha trabajado en proyectos de investigación e intervención social con comunidades indígenas, trans, niños, niñas, sobrevivientes del conflicto armado colombiano y ahora con población migrante. Su tiempo en España le ha enseñado sobre las redes de apoyo y las herramientas para hacer más amigable el proceso de migración. Quería leer un texto un poco para introducir el tema, esto de un libro que nos compartió Lau que se llama Una maleta colombiana. Y dice: aquí se recogen el dolor, la culpa, la inseguridad, la rabia, el abandono de no tener ya un sitio en el que siempre te tienen que recibir y del que nunca te pueden echar legalmente. Porque una patria se requiere en primer lugar para eso, para sentir que ahí siempre podrás quedarte sin miedo a que te expulsen. Y esto es lo que Colombia no les ha dado a miles, a millones de compatriotas amenazados, desplazados, despojados de sus pocos o muchos bienes, de su parcela de frijol y maíz, o de su hacienda de vacas, de su rancho de paja y de bareque, o de su mansión con piscina y caballos. Naturalmente, cuando el destierro no conlleva solo desolación, sino también pobreza y carencias, la situación es doblemente dolorosa. Pues bienvenidas Marce y Laura para los que escucharon el episodio de Navidad. Tenemos estas invitadas que son de lujo y no podíamos pasar de aprovechar esta oportunidad de invitarlas también en esta ocasión. Así que bienvenidas de nuevo. Muchas gracias. Muchas Muy gracias linda. a ustedes por invitarnos. Y bueno, un poco para darle introducción al tema, a la temática, si nos vamos a una cuestión de definición, ¿cómo se define la migración? No sé si es forzosa o forzada. Yo creo que ambas están bien. Ambas está bien, vale. La migración puede ser debida a diferentes motivos, ¿no? O sea, hay gente que se va porque busca mejores oportunidades, hay otras personas que salen del país porque quieren huir de algo, pero digamos que la migración forzosa es aquella en donde no es una decisión voluntaria, no es una decisión que tú tomaste de una manera libre, sino que hubo unas circunstancias externas que te obligaron a ello y que eran de vida o muerte, ¿no? Y eso es importante. Y creo que ahí esa es como la esencia de lo que es la migración forzosa y por lo que es tan dolorosa, porque no es voluntaria. No es voluntaria y es algo que no tiene planeación, se da de un día para otro por lo general. Entonces es complejo porque
claro, cuando tú decides migrar, normalmente en otras condiciones, cuando no es forzada, pues tú tienes una planeación, puedes elegir el lugar al donde te vas a ir, pero aquí no. Entonces de un día para otro tienes que tomar una decisión de irte a un lugar, dejar todo, entonces hay un desarraigo muy grande porque dejas a tu familia, la cultura, de la noche a la mañana, como mencionaba el texto, pues hay muchas carencias que se quedan, entonces es una migración forzada porque estás obligado, pero donde además no hay planeación. No hay ninguna planeación y son también razones, son multifactoriales, o sea, normalmente no es una sola razón, o sea, normalmente no es que te amenacen y salgas, normalmente es que te amenazan, pero a la vez no tienes trabajo, pero a la vez hay precariedad, hay pobreza y se van uniendo pequeños factores que hacen que tomes esa decisión de irte, con todo lo que implica, pero sabes que de alguna manera estar ahí no es seguro. Me surge una duda ahora que lo mencionas porque, claro, ¿cuál es la diferencia? Que lo mencionaste tú, está un poco en la cuestión de la vida o la muerte, ¿no? De por medio. Porque es que siento que también, no sé, pienso en situaciones de personas que en su país de origen están pasando por mucha precariedad, por un montón de cosas que casi entre comillas es como que ese contexto tan difícil de alguna manera te forza como a buscar otras oportunidades. Pero claro, siento que igual aquí, en este caso, para catalogarlo así, sería que hay de por medio una cuestión de vida o muerte, ¿no? Yo diría o puede que sí. que no. Yo diría que en general la migración forzosa es una cuestión de vida o muerte. Lo que pasa es que en la migración hay factores pull y factores push, ¿no? Es factores que atraen y factores que te rechazan, te sacan del lugar. O sea, hay factores, cuando tú decides migrar, hay cosas que te atraen del otro lugar, por lo cual tomas esa decisión, pero también hay factores en el lugar donde vives que te están sacando. Eso es distinto a la migración forzosa como tal, que es que no puedes estar. En algunos testimonios que leí, había gente que decía que claro, que prácticamente huyen del país caminando y atraviesan Sudamérica y tal, sí. Pero luego hay gente que efectivamente como que cruza la frontera. Digamos que hay algún organismo en Colombia que te ayude, digamos, a huir de Colombia, o un poco cómo funciona eso. Por ejemplo, yo qué sé, me imagino que necesitas pasaporte, visas, cosas, sí. ¿Cómo funciona un poco? En teoría no hay ningún organismo que te ayude a salir, porque el deber del Estado colombiano, el deber de tu país es protegerte, ¿sí? O sea, es garantizar tus derechos, por lo cual lo que pasa normalmente es que tú solicitas una protección, pero esa protección es insuficiente. Entonces, informalmente puede ser que en algún momento te digan: tu vida aquí corre peligro, es mejor que te vayas, pero eso es una decisión personal. Ahora tú compras un pasaje. Lo que pasa un poco con la migración forzosa aquí en España, pues es que es una migración que es por avión, vía aérea, evidentemente. Entonces lo que hace mucha gente es compra el pasaje y se va. Y cuando llega aquí, tiene dos opciones, que es o solicitar asilo en el aeropuerto, y pues ahí digamos que tiene el riesgo de que ese asilo no se lo acepten en el aeropuerto y entonces tenga que ser devuelta al territorio, o entrar al territorio como turista y posteriormente solicitar el asilo. Cuando tú solicitas asilo, lo que estás haciendo es solicitar protección de otro estado, que es el estado, en este caso, español. Lo que le estás diciendo es: yo necesito que usted me proteja porque mi país no me protegió. Y por lo tanto, como tú estás solicitando esa protección de otro estado, pues tienes que tener pruebas de que realmente tu país no te protegió, de que hubo una amenaza, de que hubo una denuncia en fiscalía, bueno, que hubo como diferentes aspectos o factores que tú tienes bien documentados que te impidieron estar en tu país. Y eso también, o sea, un poco para relacionarlo, muchas veces las personas que viven una migración forzosa antes ya han tenido migraciones internas también. Exacto. O sea, previo ya han vivido varias migraciones de huir de su lugar de residencia a otro lugar, a otro pueblo, a otra ciudad. Entonces al final son muchos factores lo que también termina afectando. O sea, cuando decides migrar forzosamente a otro país, es ya situación extrema. Por eso decimos que es multifactorial, porque al final pasan muchas cosas
para que al final tomes esa decisión. Lo que hace como especialmente doloroso todo ese proceso es que llegas en una situación muy, muy vulnerable y entonces puedes ser víctima de otro tipo de otro tipo de abusos porque estás tan vulnerable que te revictimizan. Y pues claro, evidentemente la adaptación es un proceso pues digamos un poco mucho más difícil para una persona que ha tomado una migración de esta forma. Sí. Hay una socióloga colombiana que dice que es como, o sea, imagínense que viven en su familia normal y de la nada un día te dicen ya no tienes esta familia, te tienes que ir, te tienes que alejar y te tienes que encerrar en un lugar. Ese es el nivel de desarraigo, o sea, de un día para otro pierdes todo. Entonces, claro, ahí también viene el proceso, porque cuando, por ejemplo, en mi caso, yo decidí migrar y en las condiciones que tú mencionas, Dani, también, o sea, puede que haya como una falta de oportunidades o que las personas digan, vale, voy a buscar un mejor futuro, pero es su decisión. Pero aquí es como, amo Colombia con todo mi ser, estoy bien, me encanta lo que estoy ejerciendo, porque pues muchas veces es así, pero me tengo que ir porque tengo que proteger mi vida, y en esa protección a veces también se quedan pues a veces no, la mayoría de las veces sus familiares. Así es, y entonces yo también ahí pienso que una cosa que es muy importante es que termina siendo la migración como un trauma. Sí. Entonces no solo es el hecho de viajar y dejar atrás, sino que hay un evento traumático que es la migración, y entonces hay posteriormente no solo está todos los desafíos con los que te encuentras cuando migras, sino también el estrés postraumático. Es más complejo, aunque a veces la gente al principio siente mucho alivio, o sea, al principio se sienten más seguros y esa sensación de seguridad pues te da alivio, y entonces tú le preguntas a la gente, no, pues mira, tuve que salir y aquí me siento tranquila porque camino y no siento que hay una persona que me está persiguiendo. Y ese nivel, eso pues te da como cierta tranquilidad. Entonces emocionalmente al principio te sientes un poco más tranquilo, pero posteriormente empiezas a sentir pues que tienes que evidentemente vivir, y que si no has encontrado ese asilo, que eso es otra historia, porque claro, antes cuando tú migrabas forzosamente, y cuando lo digo antes me refiero a hace unos 20 años, que llegabas aquí, migrabas forzosamente, solicitabas el asilo, y el asilo era una figura que solicitaban muy pocos, entonces era fácil, y al ser fácil, el Estado español, pongo el ejemplo de España, pues te daba como la protección, y cuando te daba la protección es que te regulariza, te permite trabajar, te permite estar en un refugio, en alimentación. Entonces sí que es verdad que la migración forzosa al final, cuando llegabas y encontrabas el asilo, pues era la posibilidad de estar mejor, pero eso ha cambiado mucho porque hay muchos migrantes forzosos hoy en día, y también porque la figura de asilo de alguna manera ha sido utilizada por otras personas como un medio para regularizar, y eso ha hecho pues que se colapse el sistema, y entonces hoy en día la gente que solicita asilo no recibe esa protección inmediata. Entonces has migrado de una manera forzosa, estás solicitando asilo y de alguna manera pues has demostrado esa situación, pero no tienes la protección real, es decir, tienes que enfrentarte a tengo que comer, tengo que buscar trabajo, tengo que buscar una vivienda, tengo pues todo el dolor de lo que sucedió en mi país, de todo lo que dejé. Hay como una ambivalencia porque pues de alguna manera también tienes un sentimiento de agradecimiento y de tranquilidad porque aquí te sientes más seguro. Entonces siempre está ahí el sentimiento ambivalente de sentirte bien, pero a la vez es un desafío muy grande. Me parece clave lo que dices, Marce, en cuestión de cuando no hacemos buen uso o un uso responsable de como estas figuras de protección del Estado, o sea, podemos generar lo que está pasando ahora, ¿no? Como ese colapso, y que las personas que realmente lo necesitan resulta muchísimo más complicado. Terminas perjudicando al que realmente lo necesitó. Sí, a mí eso también me parece súper clave porque conozco muchos casos, bueno, no muchos, pero conozco casos de migrantes colombianos, sobre todo lo he escuchado entre colombianos que lo dicen como de una manera muy abierta, sí, yo solicité asilo.
Y es como, ¿por qué? O sea, no estás como siendo consciente de que hay gente que verdaderamente necesita esa figura. Me parece, sí, un poco irresponsable y complejo para las verdaderas víctimas, o sea... Sí, digamos que también ahí hay un error del sistema como tal. Sí. No solo es culpable, digamos, la persona, porque al final todo el mundo busca sus mecanismos para tratar de estar bien en el lugar, y el sistema, en teoría, pues uno tendría, digamos que tú tendrías que llegar, solicitar asilo, y esa solicitud tendría que ser valorada rápidamente, pero no es así. Y entonces, como no se valora rápidamente esa solicitud, pues ese espacio que te da mientras que tú presentas la solicitud y mientras que sale la resolución, conforme si tienes o no el asilo, te permite trabajar, que de otra manera no lo podrías hacer. Y ahí es donde la gente se ha aprovechado, porque siente que al solicitar asilo, pues puede estar un tiempo. O sea, te insertas de alguna forma. Trabajando, y pues también los abogados y bueno, todo el mundo como que le ha encontrado el fallo a la ley para poder sobrevivir, pero en ese proceso de sobrevivir sí que es verdad que la gente que realmente necesita asilo ahora se encuentra con que no consigue citas, con que el sistema está colapsado y con que tampoco el sistema te puede proteger realmente, dándote posibilidades de una residencia, un mercado, una alimentación, bueno, ciertas cosas que te permitan la estabilidad. Entonces sí es duro. Sí, y algo como extra para puntualizar, digamos que particularmente en el caso de los colombianos, cuando migras, por ejemplo, amenazado por un tema de conflicto armado en Colombia, desde que se firmó el acuerdo de paz, las personas que llegan a buscar asilo no se les acepta el asilo, porque claro, como en principio ya se firmó un acuerdo de paz, pues en principio ya no hay conflicto en Colombia, en principio, o sea, como idealmente. Entonces es como, ¿yo por qué te tengo que proteger de algo que ya se acabó? Sí, y de hecho también es cierto que como son no todas las zonas de Colombia son zonas especialmente conflictivas, un poco lo que termina diciendo el Estado español es, bueno, si estabas amenazado aquí, ¿por qué no te desplazaste a otro lugar en vez de venirte para acá? Entonces, o sea, es súper revictimizante. Es difícil, ese proceso de la migración forzosa es muy doloroso para la gente. Y es muy doloroso para las familias, los niños, o sea, la gente que viene con familias, creo que es más difícil que el que viene solo. Claro. ¿Por qué? Pues porque tú estás con la angustia de que tienes que proteger a ese niño, darle cierta estabilidad, pero tú ni siquiera te puedes proteger a ti. O sea, tienes que primero pensar en el otro, en tus hijos, antes que en ti. Cuando haces una migración en familia, pues tienes una responsabilidad mucho mayor. ¿Y existe algún documento? Bueno, porque ahora mencionaban que esa decisión de al final de irte es como, bueno, tú compras los pasajes y te vas. ¿Existe, pues nosotros en este caso, contextualizándolo en Colombia, algún organismo en Colombia o algún tipo de documento o algo que digamos que te respalde desde Colombia esa migración forzosa? Sí, una denuncia en la fiscalía, que tengas a lo mejor estés registrado en el registro único de víctimas, con la unidad de víctimas por algún hecho victimizante, que hayas solicitado protección. Sí. Que demuestran que has vivido una amenaza o que pues tu situación, o sea, que tu vida está en riesgo. Sí, eso pues digamos en el caso de Colombia, porque hay otros países pues que migran, por ejemplo, forzosamente por situaciones medioambientales, que no es nuestro caso, pero hay migraciones pues porque sencillamente no puedes seguir viviendo en un lugar por las sequías terribles que hay. Bueno, hay migraciones mucho más dolorosas que son las que llegan al Mediterráneo, de personas de África que vienen en pateras. Bueno, eso también, todo ese proceso es terrible. Digamos que nosotros no, porque nosotros llegamos por el aeropuerto. Entonces es una migración un poco más individual. Que también se considera migración forzosa con las personas que llegan de África, por ejemplo. Claro. Sí, totalmente. Claro. O también, por ejemplo, casos de trata. Bueno, de tráfico de personas, lo que llegan los que llevan en cayucos y todo esto es tráfico de personas, pero también casos de trata sería migración forzosa, porque es gente que ha sido engañada y que pues está siendo explotada, y entonces pues es una migración que no es una migración voluntaria. Entonces de alguna manera es todo un proceso muy muy duro de desarraigo, como dice Lau,
un proceso muy ambivalente respecto a los sentimientos que tienes con el país, que era lo que leías tú, Ale, en ese texto al principio, porque de alguna manera la gente que sale siente mucha rabia con ese país que no le pudo dar lo que debía darle, como que fue una mala madre, ¿no? Una muy mala madre que te expulsó del lugar que era tuyo, pero a la vez siente mucho amor y siente extraña mucha nostalgia de lo que dejó. Entonces sí, estás totalmente sintiendo una ambivalencia en tus sentimientos de amor y odio constante hacia un lugar que te expulsó, pero que es el tuyo. Y ese mismo sentimiento de ambivalencia lo sientes en este lugar al que llegaste, porque sientes como mucha gratitud porque te han recibido, porque te sientes seguro, pero a la vez sientes mucha rabia porque no te has podido insertar, porque cuesta trabajo, porque hay muchas barreras burocráticas, porque hay racismo. Entonces constantemente te estás moviendo en un sentimiento de ambivalencia entre el amor y el odio por los dos países. Y manejarlo pues no es tan fácil. Pues es que emocionalmente es duro. Claro, ¿cómo te sientes hacia tu país? Porque en estos testimonios que leía había gente que decía que extrañaba, por ejemplo, mucho el río en Buenaventura. Y es como, claro, esa sensación de extrañar algo que no tienes. O otros hablaban del clima, de la música. Pero claro, al mismo tiempo hay gente que por el contrario simplemente dice que lo odia, me parece. Claro, hay gente que tiene mucha rabia, que tú le preguntas, ¿piensas volver? Y dice, volver nunca. O sea, yo no pienso volver nunca. Pero sin embargo, sigues extrañándolo. Claro. Y manejar esos sentimientos de odio y amor a la vez son duros. Hay una canción de Marta, hay dos canciones que Marta Gómez hizo. Yo no sé si ustedes conocen a Marta Gómez. Ay, divina. La cantante. Yo creo que sí la conozco, pero probablemente es una cantante colombiana, una cantautora. Vive aquí en Barcelona, pero tiene unas canciones preciosas. Y hizo dos canciones para la Comisión de la Verdad. Sí. Sobre eso, sobre la dejar atrás. Sí, sobre lo que implica, lo que te dice. Una canción es lo que te dice tu país cuando te vas, y otra canción es lo que le dice cuando uno está aquí, lo que le dice uno al país. Pero son dos canciones preciosas. Luego se las muestro, porque son muy lindas. Sí, y es un poco refleja ese sentimiento. Ella hizo como ese trabajo, esas canciones las hizo en un taller con víctimas del conflicto y surgieron de eso, de esas emociones. Y es eso, porque uno nunca no deja de ser tu país, no dejas de valorar lo que tuviste y por lo tanto de extrañarlo, pero a la vez no dejas de sentir rabia por lo que te hizo. Claro, como que hay una asociación también como de esa inseguridad, ¿no? Sí, de qué manera, por ejemplo, en este caso el Estado español puede llegar a revictimizar a víctimas de una migración forzosa. Es que es súper complejo y yo creo que es también de los dolores más grandes y que no permiten manejar y abordar bien las emociones que genera la migración forzada, porque desde que llegas te están preguntando y además cuestionando. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué viviste? Lo tienes que contar en el aeropuerto, en donde pone, bueno, desde antes, en la fiscalía, si tienes que pedir un parte médico, si cuando llegas aquí, cuando tienes que pedir la cita para que te den la cita del asilo, cuando tienes que, si vas al consulado a contar una situación. Entonces todo el tiempo es un sistema que te está pidiendo que vuelvas y cuentes qué fue lo que viviste. Entonces todo el tiempo estás en este constante, o sea, nunca puedes dejarlo porque es como tengo que recordarlo todo el tiempo. Y además es difícil porque eso no te permite tampoco como elaborar todas las emociones, porque vuelves de una vez a revivir toda la situación y desde ahí es muy complicado. Pero pues, y además en ese proceso de contar, pues muchas veces también lo cuestionan. Son organizaciones que es como, sí, te tengo que proteger, pero ¿por qué te tengo que proteger? ¿Verdaderamente necesitas la protección? Esto no es tan grave y es complicado. Sí, además la revictimización también sucede, pues complementando lo que tú dices, Lau, porque como estás en una situación tan vulnerable, terminas cayendo en nuevas situaciones que te hacen víctima, igual que lo que te había pasado en tu país. Uh-huh. Entonces, una persona que huye de Colombia, por ejemplo, por haber sido víctima de violencia de género, eso es migración forzosa, llega aquí huyendo de esa situación, en una situación
profundamente vulnerable y termina volviendo a ser nuevamente víctima de violencia de género o de otro tipo de violencia que hacen que nuevamente estés siendo violentada porque tú estás en una situación vulnerable y te estás poniendo en riesgo. Entonces al final termina siendo víctima en Colombia, pero aquí también, porque como estás en una situación vulnerable, porque viniste como en una migración forzosa, pero digamos que no has tenido la protección que se requería o porque no pudiste justificarla, que tampoco es culpa del Estado español, no lo pudiste justificar, o porque está saturado el sistema. Entonces, para vivir, vuelves a ser víctima nuevamente. No sé si también los prejuicios que hay en contra de las personas, porque me imagino que también muchos de ellos eran racializados o indígenas o cosas así, hagan que también eso los vuelva a revictimizar. O sea, como, digamos, nosotros como sociedad, si tenemos prejuicios hacia esas personas, los revictimicemos o incluso por la condición de migrante, entre comillas, irregular, ¿no? Así es. Pues es que cuando tú viajas siendo vulnerable y en una situación precaria a nivel económico, como es normalmente lo que sucede cuando migras de una manera forzosa, te expones a todas las situaciones de violencia pues, que existen en un país. O sea, a que la gente piense que como eres un migrante pobre, pues hay situaciones de racismo, a situaciones de explotación laboral, a que te metas con personas que al final pues también te puedan violentar o puedan aprovecharse de tu situación. Y entonces pues están los casos de trata, que no son los que traen desde Colombia, sino que aquí llega una persona huyendo. Por ejemplo, hay casos, gente que salió huyendo de la violencia, llegan aquí y bueno, hay que buscar trabajo y es una chica de 20 años, de 25 años, bonita, y al final le ofrecen un trabajo como camarera en un bar, pero resulta que no era un trabajo como camarera en un bar, sino que era una situación de explotación sexual. Pero pues la captación ha sido en territorio español, la captación no ha sido en Colombia. Entonces pues eso es revictimización, porque al estar en vulnerabilidad pues te expones a una cantidad de riesgos que en otras circunstancias pues estarías más protegida. Total. Y bueno, Dale. no, también con lo que comentabas, Ale, es complejo porque, por ejemplo, llega una persona que pide trabajo y cuenta que tiene asilo o que está protegida. Entonces, muchas veces, y en el ejercicio que hizo la Comisión de la Verdad aquí, pues se encontraba que era como, no, ese es guerrillero, no le vamos a dar trabajo, porque entonces, claro, se generó un discurso de estigmatización hacia las personas que habían pedido protección, internacional o asilo. Entonces, termina siendo un mismo, o sea, yo busqué protección, pero esta protección también está haciendo que yo ni siquiera pueda insertarme en el país donde estoy llegando. Entonces es supremamente difícil y hostil porque sí se genera estos estereotipos donde es como, no tienes derecho. De todas maneras, pues también es importante, yo creo que es importante también decir que muchas personas que vienen a través de una migración forzosa logran aquí estabilizar su situación. Sí. Y logran trabajo y luego sacan sus documentos y luego eso les permite cierta estabilidad y cierta tranquilidad. Y digamos que a pesar de que emocionalmente sigan sintiendo pues dolor por todo lo que pasó, esa migración pues ha sido exitosa en el sentido que han logrado cierta estabilidad. Justo les iba a preguntar cuáles son esos mecanismos que ofrece tanto el Estado español, también como el consulado, en este caso el consulado de Colombia, un poco como para ayudar en ese proceso, más allá del tema legal de documentos y demás. O sea, ¿hay algún programa de acompañamiento o un poco cómo es ese proceso? Es que depende, porque si tú eres solicitante de asilo, el consulado no puede ayudarte, apoyarte en ese proceso de solicitud, porque tú lo que le estás diciendo al Estado español es que tú quieres la protección del Estado porque Colombia no te ayudó. Entonces el consulado de alguna manera es como la otra parte, ¿sí? El Estado español es el que toma la decisión de proteger a esa persona, ¿sí? Una cosa es que yo solicite asilo y otra cosa es que yo tenga el asilo. Pero cuando tú solicitas el asilo y mientras lo obtienes, digamos, no puedes regresar a tu país, porque se entiende que quien asumió tu protección fue otro Estado.
Entonces, de quien depende la protección, y en ese caso los programas de acompañamiento son del Estado al cual te va a dar la protección. Ahora, hay muchas migraciones forzosas que no están relacionadas con el asilo porque la gente no la solicita. Sencillamente fue forzosa porque se fue del país por una situación complicada, pero no solicitó el asilo al llegar. Y en ese caso, pues digamos que sí, termina siendo una migración de personas que están en situación administrativa irregular. Depende también del contexto del que vienes, porque por ejemplo tengo una amiga que ella migró ya con protección internacional, con un programa de amnistía. Claro, eso es diferente. Pero es distinto. Y claro, pues fue una migración, o sea, fue muy dolorosa y muy dura, pero ya llegas aquí, tienes un lugar donde vivir, o sea, ellos ya te dan todo. ¿Cómo es eso? Cuéntame más. Bueno, lo que ella me comentaba y como lo que conozco es un programa donde tú dices, bueno, ella es defensora de los derechos humanos, entonces la amenazaron y pidió protección internacional. Entonces Amnistía pues se dedica además a esto y lo que hace es que le brinda un lugar para residir, una cuota de manutención pues para que pueda como sostenerse, y este programa es durante un año. Ella además tuvo la oportunidad de estudiar, entonces pues hizo el posgrado en Cultura de Paz que yo hice. Y lo que tiene es complejo porque ahí es como un intercambio. Entonces ella lo que tenía que hacer era ir a dar muchas charlas y contar su vivencia, qué es lo que ha pasado, qué acciones se pueden tomar, un poco como de incidencia también a nivel político de pues qué hacer. Pero llegó un punto donde ella estaba muy saturada porque ella tenía que volver y contar y contar y contar su situación, lo que había vivido, pero esto a costa de tener una protección. Pero son casos muy puntuales, ¿no, Lau? Sí, porque sí. realmente No, lo de tienes que amnistía estar... yo creo que son muy poquitas personas son muy poquitas, las o sea, que logran. Es un privilegio. Sí, realmente eso es una cosa así Porque comparado al nivel de personas que hay solicitantes de asilo, y lo que decía Marcia, ahí hay una infradenuncia muy grande porque muchas personas lo que deciden es yo no voy a solicitar asilo. Claro, porque al final es que está todo tan saturado. O sea, en este momento Venezuela es el primer solicitante de asilo como nacionalidad y después Colombia. Entonces, claro, conseguir citas es imposible. Entonces, al final lo que mucha gente decide es, bueno, salgo, me pongo a salvo de mi situación e intento sobrevivir. Y intento sobrevivir como cualquier migrante más. Y pues con las dificultades que es sobrevivir de una manera irregular, que al final no es una carrera, no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Total. O sea, al final quien tiene la migración exitosa es quien pudo resistir, porque los primeros meses son muy duros. Luego ya logras una cierta estabilidad, pasa un tiempo, si has podido trabajar, si has logrado ciertos contactos, pues al final tienes alguna opción para regularizar tu situación. Pero sí, es verdad que son migraciones muy, muy dolorosas y que dejan una huella muy, muy grande en la persona por todo lo que implica, por todos los retos emocionales que implican. Ahora también son gente muy, muy valiente, sí. Y al final eso también genera pues son personalidades muy fuertes, ¿no? Viéndolo en la parte positiva. Es gente muy resiliente porque ha podido resistir y sobrevivir cuando las circunstancias han sido muy, muy adversas. De hecho, sí. O sea, muchas veces en los talleres como que sales es muy recargada porque te contagian como de esta resiliencia, de esta capacidad de adaptación y de decir yo busco cómo salgo para adelante. Y también es bonito porque se trabaja mucho en comunidad. Entonces es como que la persona que ya lleva un tiempo y ha pasado por situaciones muy difíciles acoge a la que acaba de llegar, que está en todo este proceso como de manejar todas sus emociones, de todo lo que está pasando, y es como se acogen y se tiran para adelante, pero es muy potente ver como, o sea, la berraquera que llamamos nosotros en Colombia, no sé si en más países, pero se nota. Sí, en los talleres con víctimas pasa mucho eso, que hay uno piensa que vas a encontrarte con gente muy deprimida y no. Las personas son muy agradecidas, son yo diría que muy resilientes, a pesar de todo lo difícil que es, pero también como muy agradecidas con el país de acá y bueno, con la posibilidad de volver a hacer vida, ¿no?
Y yo a mucha gente que le pregunto qué tal, que acaba de llegar, y siempre me dice, difícil, duro, pero a pesar de eso me siento más tranquila. Claro, es que yo siento que al final, si partes de la preocupación de, es que puedo perder mi vida, a que la siguiente preocupación igual sea como, a ver, necesito encontrar un trabajo, vale, pero tienes la vida, ¿no? O sea, ya no, como que ya tienes la vida garantizada, por decirlo así. A ver, puede pasar cualquier cosa, pero, o sea, siento que, digamos, como en esta pirámide de Maslow, ¿no? De esas necesidades, ya estás un escaloncito más arriba. Claro. Y ya tienes como cierta seguridad y que siento que son personas que parten de situaciones de tanta vulnerabilidad, sí, que tienen una capacidad de ver las cosas positivas como mucho más rápido y cercano. Y la cuestión es manejar los sentimientos, ¿no? Los sentimientos de decir, primero saber cómo que es un proceso y que va a ser difícil. Entonces, cuando ellos son conscientes de esto, va a ser difícil. Aquí voy, pero esto no es fácil, pues bueno, ya sabes un poco que el camino va a ser duro, pero que tampoco tienes más opción. Porque claro, cuando tú tienes la opción de retornar, siempre tienes esa posibilidad. Pero aquí no hay más. Es que solo hay un camino. Este es el camino. Pero segundo también la posibilidad pues de manejar esas emociones de rabia, porque eso no se va tan fácil. Yo ayer, no ayer, pero el jueves estaba hablando con una persona con una situación de migración forzosa muy complicada y me decía, Marcela, es que siento mucha rabia porque yo tenía mi vida y ahora esto es una situación de precariedad que no me merezco, ¿sí? Uh-huh. Y claro, tienes razón. Totalmente. Tienes razón. Total. También siento que ahí, cuando les preguntaba como el tema de mecanismos y demás, siento que, o sea, la importancia de la creación de espacios en los que, por ejemplo, se hacen talleres, se crea comunidad, espacios de arte terapia, por ejemplo, porque ahora me vienen a la mente muchas cosas que he visto de, por ejemplo, personas que trabajaron con víctimas del conflicto armado en Colombia haciendo pinturas o bordados. Y es como ese tipo de cosas que digo, qué interesante que se generen. Quizá hay, no sé, quizá las acciones del Estado tienen sus límites, ¿no? Y sus capacidades. Todo muy puntual, pero exacto, al final... Exacto, son pero... pequeñas acciones que generan un impacto. Claro, y también, ¿qué pasa con lo que las organizaciones que quizá no están vinculadas directamente al Estado, pero que son sin fines de lucro y demás, ONGs, que generan estos espacios que son tan valiosos, ¿no? Y que al final, no sé, a lo mejor es una invitación para quienes no han tenido una migración forzosa y tienen la posibilidad de apoyar de cierta manera o de ser voluntario o de participar o inclusive de crear espacios en el que se puedan tener este tipo de conversaciones y hacer catarsis juntos de esa rabia que se siente, de esa tristeza, de como todo ese mix de emociones. Pues por ejemplo ahora estamos en el consulado, hay una iniciativa muy bonita de trabajo con víctimas del conflicto que se llama Cocina y Paz. Son talleres de cocina, pero son talleres de cocina relacionados con todo el proceso de migración, ¿no? A través de la cocina, porque la cocina pues nos conecta con nuestro país. Y particularmente con lo que decías, Dani, relacionado con todas estas instituciones, ONGs o sin ánimo de lucro, España y bueno, en particular Cataluña, que es digamos lo que conozco más, son comunidades muy muy ricas en cuanto a la cantidad de iniciativas y ofertas que hay por este tipo de entidades. Entonces eso es súper bueno porque el consulado, bueno, o las instituciones articulan muchísimas actividades con las entidades y creo que eso es un plus. Sí, es un plus gigante. Esa fue una de las razones por las que yo me quedé en Barcelona. Porque encontré, o sea, es impresionante el nivel de ofertas, talleres, cursos y entidades que trabajan justamente con... Y eso desde los talleres, desde otra perspectiva, no solo como a nivel como patológico, desde la psicología, sino también de esto, el arte terapia, danza terapia. Sí, como muchas actividades grupales, digamos que al final... Comunidad y red de apoyo, que es lo que necesitan. Al final necesitas red de apoyo. O sea, yo diría que si hicieras la pregunta de qué es lo que más necesita una persona cuando migra,
Yo diría red de apoyo. Y cuando migra forzosamente, red de apoyo, Por pero en default. mayúsculas. Sí, ¿sabes? Es como, ¿qué es lo más cuál es tu necesidad principal? Porque es que de ahí se deriva todo. Porque de ahí se deriva el trabajo, porque de ahí puedes conseguir a la amiga que te cuida al bebé cuando tú no tienes posibilidad. La que arrienda un piso, La posibilidad de favores, de apoyo emocional, o sea, te conozco este recurso, que por qué no vas aquí, es que es todo. o sea, si tú tienes red de apoyo, tienes ya un 60% ganado. En cualquier momento, cuando migras también de una manera normal. Total. Pero pues si migras forzosamente, aún más, ¿no? Yo quería preguntarles como ya un poco más desde la psicología y eso, no sé, precisamente ahora hablabas de los talleres, etcétera, como qué otras herramientas qué otras herramientas han utilizado o utilizan normalmente ustedes como para apoyar a las personas en este proceso que ya mencionan que es tan complejo. Sí. Bueno, pues los talleres, todo lo que tiene que ver con... A mí me gusta mucho la posibilidad de apoyo grupal. Precisamente que conecta un poco con lo que decíamos de la red de apoyo, porque del apoyo grupal sale la posibilidad de generar nuevas acciones grupales que te generen más bienestar, ¿sí? Claro. Y lo que sea comunidad, porque al final también, o sea, particularmente en Colombia somos una sociedad muy comunitaria, entonces son espacios de compartir, pero también que recuerdan la agencia que tienen las personas, entonces también como no caer en este discurso de sí, son víctimas. Entonces es como, de hecho, muchas veces algunas han dicho como somos sobrevivientes de una situación, pero no nos quedamos como en esta categoría de víctima y pobrecito, sino tenemos agencia y hacemos acciones, y ellos mismos muchas veces intentamos, bueno, hicimos un taller hace ya un tiempo, un año o dos, no sé, donde digamos que fue a través del arte y fue como un proceso, fueron 4 sesiones, pero al final digamos que el resultado final era decisión de ellos, lo que querían hacer. Entonces, bueno, terminó en un cuadro que entre todos pintaron y cortaron, hicieron, y como con una metáfora de los colibríes, o sea, súper bonito y súper potente, pero la idea es que sean como acciones que recuerden, o sea, como que leen a las personas esta capacidad de yo tengo agencia y puedo hacer acciones. Sí. Y otra cosa pues es el manejo del trauma, porque definitivamente pues es gente que viene con una situación que se sale de lo normal, Sí. Situaciones muy traumáticas, violencia de género, violencia sexual, personas muertas en la familia, asesinadas, desplazamientos. Y evidentemente pues muchas veces hay que hacer acciones individuales para el manejo del trauma, de trabajo psicológico individual que permita a la persona elaborar eso que le sucedió, más que nada porque como cuando uno viaja pues trae todo, uno viaja con una mochila emocional, con una maleta emocional, entonces entre menos te cargue eso, estás más liviano para afrontar todos esos desafíos que implica tu migración. Entonces es muy importante el manejo del trauma. Lo que pasa es que siempre el manejo del trauma visto desde la migración, que yo creo que es lo que a veces desde las instituciones en Colombia a veces no lo plantean, no lo tienen tan claro, y es que no es lo mismo un apoyo psicológico virtual con un psicólogo en Colombia que no sabe qué es migrar, o que sabe pero que no conoce el entorno en el cual esta persona te está contando lo que está viviendo, que un apoyo en territorio con personas que han vivido ese proceso de migrar. Totalmente. ¿No? Porque es que no solo tienes el trauma de lo que pasó, sino que además eres migrante. Sí. Es un doble desafío. Claro. Pero si pensamos como un poco lo que decías, Marce, como ese lado positivo, ¿no? De las Sí, cosas. Sí. Digamos como que se podría rescatar de ese proceso como a nivel de ese crecimiento personal de manera positiva, ¿no? Son situaciones al límite que te confrontan a ti mismo y al final rescatas una cantidad de habilidades que no sabías que tenías. Es ¿no? como, y claro, y al principio muchos les cuesta porque claro, están como en este modo supervivencia, pero luego de que ha pasado un tiempo es como me doy cuenta, o sea, logran esto, como reconocer habilidades o herramientas que tienen o formas que encontraron de manejar situaciones difíciles.
pero también parte de un proceso consciente. Pero creo que eso también, de nuevo, lo permite el migrar y el estar aquí, como el encontrarse en una situación donde, bueno, tengo que ver yo cómo lo manejo y conocerme a mí y desde ahí abordarlo. Y al final es también el orgullo de saber que fui valiente, Sí. que pude salir de una situación que era muy complicada, que estuve aquí pasando una situación muy precaria. O sea, mucha gente dice, es como, usted no se imagina lo que yo he pasado, si yo le contara. Y ya si yo le contara es porque tiene una historia, que viví en la calle un tiempo, que he estado, o sea, situaciones muy, muy, muy al límite. Muy vulnerables. De situaciones muy complicadas, pero ahora tengo mi familia, ahora tengo mi casa, ahora tengo, entonces, pues es gente que es muy resiliente. Ahora le estoy mandando a mi hijo dinero, ahora sé que con esto que le estoy mandando, pues él está terminando la universidad. Bueno, historias yo creo que si pudiéramos rescatar algo o ponerlo en título, son como historias de valentía. O sea, es gente que al final termina siendo muy fuerte y muy valiente. Mira, digamos, siendo positivo para su entorno, para su contexto familiar y para ellos mismos. Yo también lo veo como, o sea, así cuando uno migra por decisión, como que tú tomas un camino, pero es un camino donde sabes que hay varias posibilidades, y casi como mencionábamos que en la migración forzada solo es un camino y tienes que seguirlo, o sea, no hay otro. Pero aquí es como que la misma persona decide como clavar, como sacar tierra para crear su propio camino. Entonces es una forma de encontrar otras ramas, y en ese proceso también de migración pues van encontrando eso, como puertas que van tocando para ver qué camino se les abre, y a partir de ahí pues también ya logran como insertarse, como lograr todo esto. Es difícil, o sea, yo creo que no, o sea, no vamos a decir nunca como es fácil, porque en verdad es un proceso muy complicado, y bueno, nosotras no hemos vivido una migración forzada, pero cuando hacemos el acompañamiento decimos es muy fuerte. Pero también eso, resaltamos totalmente la resiliencia de las personas. La recursividad. Súper recursivos. La posibilidad de la flexibilidad psicológica, la posibilidad de, si por aquí no es, pues por allá, y al final terminas tocando puertas, o sea, se vuelve la gente súper recursiva. Y en esa reinvención también es bonito, porque termina siendo como original y algo que las personas, por ejemplo, en el país de destino, que pues en este caso es España, pues tal vez no conocen o no valoran, y es como wow, me gusta, y termina siendo una forma de insertarse, y entonces termina siendo como una pasión, o sea, una necesidad que se une con una pasión que luego se convierte en su sustento. En verdad es súper potente. ¿Tienes alguna historia así, o sea, como algún ejemplo de esto que acabas de mencionar? Bueno, pensaba en los talleres que se hicieron de emprendimiento, como porque se hizo, o sea, alguna vez en el consulado se realizaron talleres que acompañaban a las personas a como reconocer si tenían un saber o algo para lo que fueran buenos, que lo pudieran materializar en un emprendimiento. Y por ejemplo, todo el tema de las artesanías indígenas, o bueno, esto ha sido súper potente. Y hoy en día me parece curioso, porque voy por la calle y veo personas que tienen artesanías y a veces reconozco de dónde vienen. Entonces es bonito. Me acuerdo de una chica que venía de Nariño, como de esa parte de Colombia, con una migración forzosa muy complicada. Ella es psicóloga, pero pues aquí no, por toda la situación y todo eso, ejercer como psicóloga ha sido súper difícil, y bueno, no le resultó nada fácil. Solicitante de asilo, vivió en un albergue aquí, pues que le dieron con su hija. Y ella al final estaba haciendo comidas, tamales y cosas de esas. Y no solo pues se convirtió como en su medio de vida, sino que también le gustaba. Sino que al final empezó a encontrar la cocina como una pasión, y pues se reinventó. Sí, esa palabra de reinvención a mí no me gusta mucho, pero sí de alguna manera encontró una nueva habilidad que no tenía, que le permitía sobrevivir. Ahora que hablas de comida, me acuerdo de otro, que es de una persona que, claro, tiene un sentido social también muy grande, y le hacía falta como poder llevarlo a cabo. Entonces en los co-aliments, como en las tiendas que venden mercado, los productos que ya van a tirar porque ya pues llevan mucho tiempo, entonces al final ella hizo alianzas, y entonces va, los recoge, y con eso hace un catering. Entonces,
Claro, si tú contratas el catering, tú no sabes qué te va a llegar porque eso va a depender de los alimentos que le den el día anterior. Entonces evita el desperdicio y a la vez está generando pues para ella un ingreso. Y eso es súper chévere. Estoy recordando una historia que me impactó mucho, pero no es tanto de encontrar como una habilidad, sino que ella encontró en su actividad una posibilidad de reparar su dolor. Y era, mira que eso pasó hace como bastantes años, como 5, pero es una historia que a mí me impactó mucho porque esta chica fue víctima del conflicto por desaparición forzada, o sea, nunca encontraron a su padre. Y entonces ella vino aquí y empezó a estudiar. Digamos que ella lo que hacía era que arreglaba muertos, ¿sabes? En las funerarias. No me acuerdo el nombre de esta especialidad. Pues le llamaron la atención esa ocupación y ella me dijo algo súper bonito y me dijo, es que pongo toda la energía en arreglar a los muertos porque los entrego como a mí me hubiera gustado encontrar a mi papá y verlo cuando se murió. O sea, que la última imagen que tenga de esa persona te da un recuerdo bonito de esa persona. Entonces lo hago con mucho cariño y de alguna manera así reparo el que yo no tuve esa posibilidad. Y me quedé así como, me quedé muy impactada porque pensé, pues en medio de todo sí tiene razón, es bonito. Claro, y ahí me parece valioso porque también es como el proceso que cada persona tiene para llevar su trauma, para poder sanarlo, porque otra persona puede escuchar esta historia y decir como no, pero ¿cómo se va a hacer eso? Se expone todo el tiempo a la muerte, como que difícil, y seguramente para otra persona no le gustaría que lo llevara así digamos que el proceso de sanación, pero para esa persona es importante. Entonces es valioso cada proceso que cada persona elija tener, está bien, claro, desde que sea adaptativo y no le genere como más dolor, pero desde ahí es como el reconocer que cada persona encuentra las habilidades que tiene y la forma como lo quiere gestionar. Si eso repara y si eso hace que tú sientas que de alguna manera estás devolviendo a las personas algo que tú no pudiste tener y eso te sana, porque es un proceso de sanación. O sea, una cosa es el proceso de adaptación en la migración y las emociones que sienten, y otra cosa lo que sanas. Que tienes que sanar, tienes que perdonar, tienes que hacer cerrar ciclos. Y esta persona encontró en su ocupación la manera de sanar porque encontró que esa era que eso era lo que le hubiera gustado, que si alguien se hubiera encontrado a su padre, se lo hubiera entregado bonito para poderle hacer un final. Dios, qué fuerte. Y de ahí también la importancia de los rituales. O sea, hay muchos rituales que tenemos en nuestra cotidianidad y que damos por hecho, pero por ejemplo esto con el tema de la muerte, y por eso la importancia también del duelo migratorio, como que hay muchas pérdidas, pero justamente para afrontarlas y llevarlas, pues es hacer varios rituales que te permiten como gestionar esto de una forma más fácil. Total. Sí, o sea, lo que dices de los rituales, sí, o los damos por hecho, o lo pasamos por alto, y entonces se murió Pepito, bueno, pero ya mañana hay que ir a trabajar y tal. Y a veces como hacerlos a conciencia, es impresionante el poder que tienen. O sea, no sé, para cerrar ciclos con tu país de origen, con una persona con la que a lo mejor se terminó algo, o sea, como... Tienen un poder sanador increíble. Impresionante, sí. Impresionante. Sí. Sí, y cada uno pues hacerlo a su propia manera, o quemando un papelito, yendo al mar a decir algo, meditando, haciendo sus propias cosas, no sé, ¿cierto? Pero... O recordando memorias bonitas del país, eso también lo hacemos mucho, porque hay muchas cosas que te conectan con tu país y también tú tienes que sanar la relación que tienes con el país, no solo con las personas, sino con ese país que no se portó tan bien en momentos, pero que te ha dado mucho de lo que eres, y la valentía y el coraje, y bueno, te ha dado muchas cosas. Entonces ese proceso también de sanar esa relación a través de memorias culinarias, por ejemplo, a través de recuerdos bonitos de la infancia, a través de historias que te conecten con la tierra, con los olores, y que puedas sanar y decir, cojo lo bueno, que es mucho, y sano esa relación no tan buena con el país. Y que aplica, o sea, obviamente el tema ahora es migración forzosa, pero creo que puede aplicar para muchos casos. Sí. O sea, creo que al final todas las personas que han decidido migrar
bueno, de manera voluntaria también, pues hay cierta como ambivalencia, lo que mencionabas, Marce, en ese sentir, ¿no? Porque seguramente si hubiésemos tenido todas las oportunidades y las posibilidades en nuestros países de origen, nadie quiere alejarse de su familia y nadie quiere... migra para estar peor. Claro. Todos migramos con la idea de estar mejor. Claro. Total. Sí. Y yo creo que también ese sentimiento de ambivalencia también un poco con el país de acogida, por lo que ustedes dicen, o sea, tú dices, nadie migra para estar peor, pero al principio muchas veces estamos peor. Claro, es que ese es el tema. Y también es eso, como decir, vale, qué rabia esto, pero bueno, también lo bonito que te ha dado ese país al que llegas y cómo va evolucionando esa relación con el país, tu propia situación. Es sanar esas relaciones que al final te generan tantos sentimientos, pero que en el momento en que las reconoces y que las sanas, pues te genera también más posibilidades de tranquilidad, de poder decir... Y bueno, la migración forzosa también tiene una puerta, y es que no siempre vas a, o sea, en algún momento vas a poder retornar. Puede que ahora no, pero siempre tienes la posibilidad de que cuando te jubiles o cuando las cosas, siempre muchas veces preguntas a alguien y te dicen no, ahora no, pero a lo mejor cuando las cosas se pongan mejor. Y esa esperanza de que no siempre van a estar mal, o de que a lo mejor pues vas a encontrar en algún momento la posibilidad de volver al lugar que en un momento pues te sacó, pues también está bien, ¿no? La tener posibilidades. Tener posibilidades, claro, que ya no es el Sí. único camino que decías tú, Exacto. Lau, sino que ya... Yo digo que eso es un privilegio, ¿no? Como poder escoger, poder elegir. Es un privilegio. Yo siento que personalmente este episodio me ha inspirado también desde ver esas otras escenarios y esas otras realidades, ¿no? que hay y que muchas veces nos hacen como conectar con los privilegios que tenemos y que son inspiradoras. Pues agradecerles por traernos esas otras realidades que si bien sabemos que existen, pues no somos tan conscientes de todo lo que implica. No sé, Alice, ¿quieras mencionar algo? No, nada, también darles las gracias y sí, la verdad es que me quedo sin palabras ante la realidad, obviamente con la esperanza de que todas estas personas puedan rehacer su vida, porque por más de que luego la puedan rehacer, creo que es algo por lo que no debería pasar nadie. Exacto. Y creo que eso es como lo más importante que me quedo yo. Y pues nada, eso, agradecerles compartirnos todo esto. Y agradecerles la labor que hacen, que siento que es súper valiosa y que se nota que lo hacen realmente desde la intención auténtica de ayudar a las personas en esos procesos. Entonces, gracias por lo que hacen, porque también desde su proceso como migrantes pues le aportan un valor adicional a ese acompañamiento. Y pues nada, que es un placer hablar con ustedes. Ay, gracias a ustedes por invitarnos, y yo también me quedo con lo que dice Ale, como sobre la posibilidad de sanar. Que si alguien está escuchando esto, que sepa que aunque puede ser duro, que puede ser difícil, siempre existe la posibilidad de sanar el dolor, sanar la relación difícil que tuviste con tu país, y en la medida en que sanas emocionalmente, pues también tienes más recursos para enfrentar las cosas o los retos que se te presentan. Sí, total. También agradecerles. Para mí también, o sea, es como siempre recordar que está esta posibilidad. Y también, bueno, algo que siempre menciono yo en los talleres es como que yo siempre aprendo, o sea, como han sido mis maestros las personas que acompañamos en este proceso. Entonces, porque me inspiran. En verdad me inspiran. Entonces, eso, que también su historia puede ser inspiración. Son inspiradoras, así es. Completamente. Total. Así es. Bueno, pues muchas gracias también a las personas que nos están escuchando. Y nada, nos vemos en el próximo episodio de Migrantes Anónimas. Chao. Chao. Si llegaron hasta acá, muchas gracias por escuchar Migrantes Anónimas. Esperamos que el episodio les haya sido de utilidad y que lo hayan disfrutado. Y también, si les gustó, nos pueden seguir en redes sociales, migrantes.anónimas en Instagram. Pueden darle like al episodio y recomendárselo a alguien que crean que puede ser útil.
Estas cosas sencillitas nos impulsan muchísimo a seguir creando contenido y además nos ayudan a crecer. Se los agradeceríamos infinitamente.